Décadas pasadas se hablaba mucho de cómo Internet iba a revolucionar el mundo. No todos lo tenían muy claro, pero la mayoría coincidía en un punto. El acceso a la información sería la materialización más pura del concepto de democracia, una especie de herramienta que depositaría el poder en manos de todos los ciudadanos. Pero ¿Internet realmente nos ha acercado al proceso democrático? ¿Nos estamos informando mejor para elegir a nuestros gobernantes? En el mundo digital están surgiendo iniciativas para garantizar la transparencia en los gobiernos y para ayudar a los ciudadanos a elegir a sus gobernantes. Hoy conoceremos algunos experimentos hechos aquí en Colombia que utilizan redes sociales, análisis y visualización de datos y toda clase de herramientas digitales para incentivar la participación de los ciudadanos. Yo soy Lucho Sarmiento, bienvenidos a Link 2.0. Impactia es una aplicación web de escritorio que ayuda en este momento a más de 7.500 organizaciones en más de 20 países de América Latina a conectarse más rápidamente con fuentes de financiación para sus proyectos de impacto en todos estos países. Para ingresar es muy sencillo, simplemente tienen que digitar impactia.com con doble N al comienzo, como innovación, y cuando ingresan a esta página pues van a encontrar mucha información acá de lo que en este momento está cargado, de qué tipo de oportunidades tenemos, un poco de información de introducción. Pero para el ingreso, si no tienen un usuario, es muy sencillo, tienen que ingresar acá digitando regístrate free y ahí pueden simplemente ingresar sus datos básicos, aceptar los términos y ingresar a la plataforma. Sin fondos no se pueden implementar proyectos. Sin ese apoyo, las organizaciones pequeñas, medianas y hasta las grandes no podrían generar ningún tipo de impacto para los ciudadanos. Y nos dimos a la tarea de explorar, esto fue en el año 2012, dentro de Asaí Consultores, cómo podíamos darle solución a este problema y creamos un primer prototipo y ahí nació, digamos, lo que hoy se conoce como Impactia. Con la idea de no ser una aplicación solamente para Colombia, sino para toda América Latina y ojalá en algún momento también ser una aplicación global que ayude masivamente a transformar la manera como se adjudican los recursos para la financiación de proyectos de impacto. Y eso es lo que nos mueve hoy. Hoy nos acompaña en estudio Mafe Carrascal, ella es fundadora del proyecto Ideas por Bogotá y cofundadora de Seamos. Está con nosotros también Fabián Hernández, director de comunicaciones de la Misión de Observación Electoral, la MOE. Y por último nos acompaña Diego Fernando Martínez, él es miembro del Grupo de Investigación en Tecnología e Innovación para el Desarrollo Comunitario de la Universidad Nacional. A los tres, gracias por estar con nosotros. Y quiero un poquito presentarlos a nuestra audiencia y que nos cuenten ustedes tres un poquito qué hacen. Quiero arrancar por ti, Mafe, y cuéntanos un poquito de qué se trata Ideas por Bogotá y Seamos. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Ideas por Bogotá es un proyecto que nace en el 2015 con la intención de mostrarle a la ciudadanía y en general a la opinión pública que es importante ser ciudadanos transformadores de ciudad. Creo que ha hecho carrera en la opinión el hecho de que solamente los expertos pueden opinar sobre la ciudad. Y nosotros creemos todo lo contrario, creemos que los ciudadanos deben ser escuchados, creemos que la política tradicional se ha dedicado a bajarle la autoestima a la ciudadanía, creyendo de alguna manera o haciéndonos creer que no debemos ser escuchados y que nuestras opiniones no valen la pena y nuestras ideas tampoco valen la pena. Nosotros promovemos participación ciudadana en muchos niveles. Para nosotros participar también es dar un like, participar también es comentar, participar es crear contenidos para redes sociales, utilizar las
plataformas digitales, pero al mismo tiempo también es salir a las calles, hacer de alguna manera como esta participación análoga y digital en conjunto. Las redes sociales son esas herramientas que nos muestran también lo que hacemos en términos de usar herramientas jurídicas que la Constitución ampara de participación, usar las calles, usar todos los elementos que nos sirvan de presión para incidir en la toma de decisiones. Entonces, esto es Ideas por Bogotá. Seamos es un proyecto que se creó básicamente para utilizar la tecnología y las herramientas tecnológicas digitales y plataformas para que los ciudadanos puedan decidir qué quieren que se tramite en algunos espacios como el Consejo de Bogotá. Ya este proyecto, del cual pues yo fui fundadora, actualmente hay un equipo que está al frente de Seamos. Este proyecto promueve diferentes iniciativas, de hecho le hicieron o se le hizo desde ahí un seguimiento legislativo a los acuerdos de paz, desde el Congreso, presiones. En este momento están lanzando una campaña que se llama Soy Presidenta, entonces como desde la ciudadanía proponemos lo que necesitamos para para estos candidatos presidenciales, y también pues hay 13 concejales de diferentes partidos políticos que están atados a la plataforma y por medio de los cuales pues ponen al servicio de la ciudadanía lo que ellos hacen en el Consejo de Bogotá. Ideas por Bogotá y Seamos, dos proyectos emblemáticos. Felicitaciones, Mafe. Muchas gracias. Muy interesante, y ya desarrollaremos un poquito más acerca de lo que se trata. Software es una empresa de desarrollo de software, lleva 10 años en el mercado. Nosotros desarrollamos software a la medida a empresas como bancos, entidades financieras. Son proyectos en donde uno desarrolla un software, el software se entrega, se hace y ya ahí vuelve y comienza desde cero después con otro proyecto. En el 2014, el hermano de uno de los socios de software nos dijo, vengan, resulta que va a cambiar la reforma tributaria y va a comenzar a declarar renta una cantidad de gente que antes no lo hacía. Y comenzamos a trabajar en el proyecto. www.tuimpuesto.com, esta es la página. Aquí están los 3 productos: Tu Impuesto Pro, Tu Impuesto Club y Tu Impuesto Express. Tu Impuesto Pro para contadores, el registro es totalmente gratuito, en donde puedes administrar tu negocio, conocer estadísticas en tiempo real, recibir notificaciones, gestionar vencimientos, ver calendarios de impuestos, calcular sanciones por extemporaneidad, en fin. Tu Impuesto es una plataforma para ayudar a que el tema de impuestos en Colombia sea más amigable. Actualmente cuando uno le dicen impuestos, uno dice, no, impuestos, que hay que pagar, que qué pasa con mis impuestos. Y no, pues al final, si el tema de impuestos se vuelve amigable, hace que todos ayudemos, ¿sí? Todos igual hay que hacerlo, hay que pagar impuestos. Si no paga impuestos, pues hay multas, vienen cosas. Entonces, pues, ayudemos a que sea más amigable y que la gente sepa qué es lo que está haciendo. Para la persona natural, los beneficios son, pues, uno, que no pague sanciones. No pagues sanciones sin necesidad de pagarlas, que aprendas sobre la declaración de renta y sobre los impuestos en general. Nosotros les ofrecemos, además de hacerla automáticamente todo el tema de la declaración de renta, que lo hagas por sí solo, le ofrecemos un soporte de contadores que están resolviendo dudas, que están dándole tips, que están diciéndole, bueno, haz esto por este lado, por otro lado, y enseñar a las personas. Participación ciudadana puede ser como yo como ciudadano puedo participar de alguna forma para ayudar en el país. Puede ser ayudando a que el contador tenga más clientes, ayudando a este segmento a su parte laboral. Y dos, porque estamos enseñando a las personas el tema de impuestos. El tema de impuestos en Colombia y en cualquier país es súper importante, ¿sí? Y pues qué mejor que las personas que tenemos que pagar impuestos, pues conozcamos del tema. Entonces, si todos conocemos del tema, pues todos aportamos de una mejor manera. Fabián, ¿cómo se creó la misión de observación electoral y un poquito qué tipo de actividades desarrollan? Yo creo que estamos en un contexto inmejorable para dar esa explicación. Pues claro, además, digamos que eso se creó en el 2006, cuando una cantidad de gente se dio cuenta que
que en Colombia el sinónimo de participar en democracia y en política se reducía a dos cosas. O es porque vas a ir a votar, o es porque te quieres hacer elegir. Y resulta que en ese momento uno recuerda el tema de la parapolítica, todos los escándalos que había alrededor de la cooptación del Estado por grupos armados ilegales. Pues lo que dijimos fue debe haber una tercera manera en la cual la ciudadanía deba participar en un proceso político, y no solo es votando y siendo elegido, sino vigilando el poder político. Y ahí nace una plataforma de organizaciones. Hoy en día somos más de 330 organizaciones en todo el país. Estamos con observadores el día de las elecciones en la mitad de los municipios del país, en municipios absolutamente complicados, generando alertas, mapas de riesgo que le indiquen al Estado en dónde trabajar de manera eficiente y de manera más coordinada con todas las autoridades del Estado, en busca de disminuir los delitos electorales y el fraude electoral y demás. Entonces tenemos unos mapas de riesgo electoral, una plataforma de voluntarios, más de 5.000 voluntarios salen a la calle ese día a defender la democracia, y una cantidad de plataformas además y sistemas de información digitales, páginas, mecanismos de reportes ciudadanos de irregularidades electorales, estudios, investigaciones y demás, para que tengamos más información sobre lo que pasa en las elecciones, no solo acá en Bogotá, sino en cada municipio, y que cada municipio sepa cómo enfrentar su proceso electoral de mejor manera. Sin duda, Fabián, sin duda. Yo creo que ya durante las épocas de elecciones, digamos, la MOE es un actor que inspira transparencia y confianza, y uno se siente acompañado. Así que, bueno, tienen unos días atareados, como le decía, en las próximas semanas. Diego, y desde su experiencia, usted es investigador, analista de datos, ¿cómo se puede aplicar ese análisis de datos en pro de la participación ciudadana? Y bienvenido. Gracias. Bueno, principalmente el trabajo que nosotros hemos hecho es en promoción del acceso y uso de TIC en comunidades vulnerables, tratando de llevar a esas comunidades a trabajar más en escenarios digitales. Esto ¿sí? Desde la Universidad Nacional, ¿cierto? Desde la Universidad Nacional, principalmente, y pues por otro lado con otras organizaciones sociales también viendo cómo se puede fomentar el uso de las tecnologías pues digamos, en la participación ciudadana en general, no solo para ámbitos electorales, sino en todo tipo de problemáticas que deben estar inmersos en la participación de todas las comunidades. Entonces, principalmente el trabajo ha sido en ver cómo se llega efectivamente el acceso y uso de las TIC para las comunidades. Bueno, pues un inmejorable panel para este tema de participación ciudadana. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con esta conversación. Regresamos en Link 2.0. Vamos a digitar participación e inmediatamente Impactia va a buscar en la base de datos y nos va a decir cuántos de estos están vigentes, nos va a buscar la información. La aplicación lo que hace es que mapea constantemente las distintas fuentes de financiación y de apoyo a proyectos para América Latina, toma esta información de todas estas fuentes, las traduce al castellano, hacemos un proceso de curaduría y la colgamos en un solo lugar, que es impactia.com, donde cualquier persona puede ingresar, abrir un usuario gratuito y comenzar a explorar en torno a sus temas. Por ejemplo, si yo trabajo temas de educación, voy a ingresar y rápidamente poner una palabra clave que será educación o primaria o secundaria, cualquiera que sea, y el sistema automáticamente me arroja todos los resultados que están vigentes en ese momento. Después de haber buscado, entonces ya nos sale acá que hoy hay 1,9 millones de dólares que están reunidos en 85 convocatorias que están abiertas y vigentes en torno al tema de participación, y ahí ya yo puedo comenzar a buscar y comenzar a filtrar. Es decir, yo no tengo toda la información que a veces en los buscadores encuentro, que son miles y millones de resultados, pero que dentro de esos resultados pierdo mucho tiempo encontrando. Lo que nosotros queremos es una tienda única, una ventanilla única donde una organización, una persona que quiere cambiar, transformar el mundo, puede ingresar y en cuestión de segundos encontrar varias opciones para financiar sus proyectos.
Recientemente, Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, se disculpó públicamente por una fuga masiva de datos que se calcula en 50 millones de cuentas de usuarios de esa red social. Esta información fue usada en 2016 por una empresa de Big Data con fines políticos. La campaña presidencial de Donald Trump contrató a dicha empresa para identificar posibles votantes y bombardearlos con propaganda política y noticias falsas que perjudicaban la imagen de su oponente, entonces Hillary Clinton. Estimado panel, ¿cómo analizamos este impacto de las famosas noticias falsas en la elección de gobernantes? Y quiero arrancar por usted, Fabián. Bueno, en Colombia, digamos que el debate alrededor de las noticias falsas y el impacto de las redes sociales, el debate giró en torno a las elecciones de Estados Unidos y del Brexit. Y resulta que en Colombia, Latinoamérica, tuvimos un ejemplo de eso el año pasado, antepasado ya, en el plebiscito de referendación de los acuerdos de paz, en donde nosotros hicimos un análisis de más o menos 3,5 millones de trinos y de gente expresándose sobre el plebiscito, en el cual encontrábamos una grandísima cantidad de intolerancia, es decir, la conversación del plebiscito fue en general de intolerancia, de odio, de groserías, de ataques hacia la otra posición, y un porcentaje muy bajito de tolerancia y de mensajes de esperanza y demás. Digamos que ese fue un gran encuentro, porque nos puso de frente con algo, y es que la información y la intolerancia podían llegar a ser un riesgo electoral. Y yo creo que eso se ha ido viendo y se está observando hoy en día con mayor preocupación, porque el uso de estas herramientas, no todas ilegales, hay que decir lo siguiente, y es que muchas empresas lo están haciendo. No solo estamos hablando de campañas políticas. Hoy en día ya uno entra a una página web, mira unos zapatos 5 segundos y entra a otra página y los mismos zapatos vuelven y aparecen en 5 páginas más. Eso quiere decir que alguien en algún momento identificó que tú tenías ese gusto y te lo puso en los zapatos, en los jeans y en los viajes, sino que también ya se están usando en política para saber en dónde están los posibles votantes, en dónde están los posibles discursos que puedan llegar a vender. En estricto sentido, uno no debería satanizarlo per se, porque esto siempre ha existido. Digamos, hacer targeting de las personas en un público objetivo en una campaña electoral es básicamente lo que hace una campaña electoral, identificar público objetivo para llegar con unos mensajes determinados. Lo que sí estamos observando es que no estábamos preparados en democracia para lo que está pasando con las redes sociales. Digamos, no estábamos preparados para que hubiera tanta información y que, a pesar de que hubiera tanta información, esta información no fuera de la calidad que se necesitaba y que los usuarios no estuvieran consumiendo toda la información de calidad que se necesitaba, sino que al contrario, estén consumiendo lo que comparte el amigo. Antes las personas que declaraban renta eran personas que ganaban alrededor de 10 millones de pesos. Lo que hicieron fue que bajaron la base para que declararan renta personas que ganaran desde 3,5 millones más o menos. Entonces entró una cantidad de gente, entraron alrededor de 2 millones de personas más a declarar renta, y son personas que no tienen ni idea de impuestos. Entras a www.tuimpuesto.com. Ahí vas a encontrar los 3 productos: tu impuesto Pro, tu impuesto Club, tu impuesto Express. Si quieres buscar un contador, entras a tu impuesto Club y hay un filtro de contadores por ciudad, por la ocupación del contador. Hay un filtro de contadores, buscas un contador, el contador que más te llame la atención, y lo contactas. Y ya ahí pues miras con el contador qué es lo que requieres. Y si quieres aprender a hacer tu declaración y hacer la declaración por sí mismo, entonces entras a tu impuesto Express. Entonces simplemente es darle un iniciar declaración de renta. Y la plataforma te va haciendo preguntas. Te va diciendo, bueno, ¿qué tienes? ¿Cuánto ganas? Te va llevando por un paso a paso súper sencillo para que vas haciendo tu declaración de renta. Al final, gratuitamente, la plataforma te dice, listo, tu impuesto es tanto es pagar, tal día se vence, y te saca como un resumen. Si tú quieres descargar el borrador ya del impuesto como tal para pagarlo, entonces ahí es donde haces un pago a la plataforma. El pago es de 30.000 pesos si ya eres cliente de tu impuesto, y de 50.000 pesos si eres un cliente nuevo. La mayoría de nuestros clientes, la primera vez que hacen la declaración de renta, continúan con nosotros y siguen con nosotros por lo fácil que es hacerla por nuestra plataforma. Haces el pago, descargas el PDF con el borrador del impuesto, entras a la página de la DIAN, pones todos los datos que tiene el PDF, y allá descargas un PDF oficial, que es el que llevas al banco,
que es el que ya tiene el código de barras para ir a pagar el impuesto. Gestionar mis clientes para consultar los calendarios personalizados por cada cliente, porque cada cliente debe pagar impuestos diferentes en fechas diferentes. Esta polarización, este odio se está convirtiendo en un factor político, digamos, la gente le apuesta, digamos, a esta polarización y a este odio como factor político. Y aquí quiero preguntarles si digamos, si el Internet en últimas ha transformado la manera en cómo las personas están decidiendo por quién ir a votar o si por el contrario es simplemente eso, un escenario de polarización. Usted lo decía, Fabián, y permítame, me alargo. En las redes sociales suele no haber argumentación política, suele haber insulto, discusión y, digamos, se expresa la posición misma, pero no hay intercambio de opiniones, no hay diálogo político. ¿Está influyendo este escenario, digamos, en la manera en cómo la gente está yendo a votar? Yo creo que no es el escenario lo que influye. Es decir, las redes sociales y todas las plataformas digitales no son nada más y nada menos que eso, plataformas, son herramientas donde nosotros exponemos lo que somos como sociedad. Yo creo que cuando Fabián dice no estamos preparados, yo lo interpreto como que no estamos preparados como sociedad en varios sentidos. La primera es que puede haber ausencia de conflicto armado, pero evidentemente hay conflicto social. Es decir, somos un país que llevamos más de 5 décadas en conflicto, hay mucho resentimiento, hay mucho dolor y es evidente por qué. Y no se ha hecho un trabajo. También creo que el gobierno en este tema del plebiscito y en todo yo no he visto pedagogía de paz, realmente. No he visto una pedagogía profunda, no he visto un compromiso tan fuerte de las universidades, ni de los colegios, ni estrategias reales. La educación tampoco ha apuntado, la educación formal, a formar ciudadanos integrales, o sea, con que nos den clases de constitución. Mafe, es una crítica que le caería, por supuesto, a los gobiernos locales, digamos, pero a nivel mundial yo creo que es un tema, es una tendencia también. O sea, en Estados Unidos, el primer mundo, están sufriendo este tema hoy en carne propia. Seguramente y tiene el presidente incluso en líos judiciales, ¿no? Seguramente sí tenemos una crisis de valores y una crisis de una cantidad de cosas, pero digamos, hablando más enfocados en lo que pasa en Colombia, yo creo que las redes sociales muestran quiénes somos como sociedad, sea en Colombia, sea afuera y demás. Yo creo que no son las redes sociales las que incrementan los odios ni las que incrementan la polarización, simplemente somos también una sociedad que se deja llevar mucho por esas falsas noticias, porque tampoco tiene los cimientos educativos ni la formación necesaria para dirimir o para revisar o para contrastar fuentes o para hacer reflexiones más profundas. Seamos Democracia Digital es una plataforma que busca conectar a ciudadanos con políticos en tiempo real y que los políticos asuman las decisiones tomadas, digamos, a partir de las decisiones colectivas que están en una plataforma en línea todo el tiempo. Entonces, de esta forma, los políticos en su ejercicio de representación pues obedecerían a los ciudadanos en un tiempo real. Bueno, nace hace 16 meses con un crowdfunding, con una vaca colectiva, una vaca digital, invitando a todos los ciudadanos a apoyar una plataforma, un desarrollo cívico de ciudadanos para ciudadanos que buscaba que políticos del Consejo, es decir, concejales de Bogotá, tomaran decisiones con la ciudadanía y votaran como los ciudadanos les digan y fueran, digamos, tomaran en cuenta la participación efectiva de los ciudadanos en el momento en el que ellos estén tomando cualquier decisión en un acto normativo o en un acto de control político al interior del Consejo de Bogotá. Bueno, si es un ciudadano que simplemente quiere cambiar las decisiones de un político en el Consejo, simplemente tiene que ingresar a la plataforma que seamos.co, ver todas las propuestas que hay de concejales y todas las propuestas de ciudadanos, puede votar por estas propuestas, puede hacer un ejercicio de crowdvoicing, que es poner estas propuestas en sus redes sociales y movilizar digitalmente estas redes y estas propuestas. Y lo más importante es, para organizaciones sociales, ellos tienen un espacio en el cual pueden montar su propuesta en la plataforma y llevarla al Consejo de Bogotá o llevarlo a los distintos consejos en los que vamos a estar en los siguientes meses.
de lo que podemos estar prácticamente seguros, Diego, es que hoy no podemos hablar de proceso democrático, de elecciones sin Internet. Bueno, hay dos cosas que me parece importante señalar frente a la influencia de las redes sociales. Uno es que, viéndolo desde el lado positivo, esto es una respuesta a una descentralización del flujo de información. Es decir, yo creo que los medios de información tradicionales, el mass media, digamos, ha perdido un poquito el monopolio de la información. Bastante. ¿Sí? Entonces, por ese lado... Un poquito podemos estar de acuerdo que realmente lo han perdido en su gran parte, en su gran mayoría. Sí. Entonces, eso puede ser muy bueno en la medida en que le da la voz a otras personas que no tenían acceso a las redes, pues a los medios de comunicación. Pero, por otro lado, yo creo que se está sobredimensionando el rol de las redes, sabiendo que hay todavía muchas personas que están por fuera de esa interacción, ¿sí? Si bien es cierto que hay voces de ciudadanos, otras voces que, como lo decía Fabián, pues hay empresas que se están dedicando a eso, hay mucha gente que todavía está por fuera de ese escenario, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con esas personas que no están dentro de los medios digitales, que no tienen redes sociales, que no tienen las habilidades para manejarlas o que no tienen la capacidad de seleccionar o tratar de diferenciar cuál información es válida, cuál es una broma? Pues, ¿qué está pasando con esas personas? No se le está dando como la atención suficiente a ese asunto. En esa medida, si mucha gente no tiene acceso, creo que las redes sociales aún no son un termómetro adecuado, digamos, de lo que es la realidad electoral. Un poco lo que pasa en redes, y lo hemos visto en algunas campañas, para no entrar en detalles, pero lo hemos visto, algunas campañas que logran ola verde, por mencionar una que se me ocurre rápidamente. Ese fenómeno en redes no se tradujo en un fenómeno electoral que yo creo que tiene que ver un poco con lo que dice Diego. Pero digamos que también estábamos en, eso es que 10 años atrás. Sí, hace 10 años. Hoy en día, digamos, todas las personas que son nativas digitales hoy ya votaron, este 11 de marzo. Digamos que el cambio sí se debió haber, sí tenemos un cambio ya de la gente que nació con computadora en la mano y móvil. ¿Esa es una conclusión que ustedes tienen, las personas nativas digitales? Ya votaron en este 11, es decir, todos los de 18 años son personas que ya tienen móvil desde pequeños o tablets o acercamiento al internet. ¿Y votaron? Pero voy a decir dos cosas además. ¿Y votaron? Pues no sabemos todavía si votarían, porque los jóvenes, y en Colombia es difícil tener las estadísticas del voto de los jóvenes, pero sí le puedo decir dos cosas. Una, en Colombia aún el sistema tradicional de hacer democracia va a imperar un rato más, es decir, el modelo clientelar, el modelo en que mafias del voto capturan una porción de la población para salir elegidos. Yo creo que ese modelo todavía se va a mantener porque es muy fuerte y muy arraigado, en donde la abstención ciudadana es muy proclive a que estos con pocos votos sean elegidos. Y por eso las mismas familias salen elegidas usualmente con un número controlado de votos. Si esto fuera más abierto, más gente participara, pues ese sistema controlado sería... Pero ahí sí me meto con una pregunta que me hago siempre y es una pregunta abierta. ¿Por qué usted decía que no vemos, Mafe decía, no vemos del gobierno programas de educación, de participación? No sé, pero yo sí que veo pocos iniciativas desde el gobierno para incentivar el voto. Eso sí que no lo veo. Yo no sé, yo sí podría darle un dato. 330 municipios en este país tienen un difícil acceso al puesto de votación. Uno a veces cree que el 50% de la población colombiana no vote es porque el 50% de la población le da pereza, es apática, es anárquica. Lo que está diciendo es que no puede, quieren pero no pueden. Exactamente, lo que no sabíamos era que en 330 municipios el riesgo es que el puesto de votación te queda 6 horas. El riesgo es que te toca coger lancha, luego pasar la montaña y luego llegar a la cabecera municipal. El conflicto armado, ¿qué hizo? Alejar la democracia de las veredas, porque lo primero que ocurrió fue quitar puestos de votación en veredas y en barrios. ¿Y qué tenemos ahora? Que sin conflicto armado la reacción evidente del gobierno nacional era, bueno, pues entonces llevemos otra vez la democracia a esos lugares en donde el conflicto armado la acabó. Y pues no ocurrió. Digamos, no hay más cantidad de puestos y todavía tenemos eso, una cantidad, la tercera parte del país en donde la persona literalmente se demora demasiado en ir a su puesto de votación. Y eso puede ser una variable más, además de la pereza, además de la anarquía, además del descontento, pero digamos que esto sí es una responsabilidad institucional. Vamos a hacer una breve pausa, Mafe. Ya regresamos con el siguiente videolink.
Citizen es una herramienta de participación ciudadana que permite a las personas reportar incidentes de ciudad, que le ayude a las instituciones, ya sean privadas o públicas, a entender qué es lo que ocurre en los territorios, ¿cierto? Entonces, cuando los ciudadanos empiezan a reportar toda esta información, nosotros la capturamos y la llevamos a un panel de control que también está incorporado dentro de la plataforma Citizen, que permite a las instituciones públicas o privadas analizar, entender y gestionar toda esta información para tomar decisiones eficientes que permitan el mejor desarrollo de las ciudades. Entonces, en resumen, es una plataforma de crowdsourcing que permite a los ciudadanos subir información que los gobiernos o las instituciones privadas que trabajan en el territorio utilizan para tomar decisiones inteligentes y para comunicarse bidireccionalmente con las personas. Nosotros desarrollamos este producto enfocado solamente a huecos para la alcaldía de Medellín. Esto permitió que la alcaldía de Medellín pasara de 6.000 huecos a 30.000 huecos reparados en un año calendario, porque ya tenían toda la información de qué era lo que ocurría en la ciudad y en tiempo real. Dentro del proceso electoral no nos hemos metido mucho. Una de las cosas que estamos trabajando para las elecciones de este año es implementar el reporte de incidencias dentro de los lugares de votación, ¿cierto? Corrupción, compra de votos, etcétera, para tener identificados geográficamente dónde se están ejecutando estas acciones. Como el sistema maneja la anonimidad de los usuarios, pues digamos que ahí está garantizado eso. Creo que el Internet nos ha acercado al proceso democrático. Digamos que aunque el Internet permite que la gente vote más fácil, yo creo que la democracia no es solo votar. La democracia, pues digamos, es la participación continua en las decisiones de gobierno. Entonces, mientras los ciudadanos tengamos acceso a conectarnos con las personas que toman las decisiones, pues digamos que estamos participando de cualquier proceso democrático. Las herramientas tecnológicas en época electoral son, primero, pues digamos que se filtran demasiadas mentiras por internet. Eso lo tenemos que combatir, tenemos que ser serios con la información que estamos compartiendo, porque la gente se cree todo esto todos los días. Debemos apropiarnos de las herramientas que se permiten el reporte de incidentes y de corruptos, de compra de votos, etcétera, de manera sencilla. Deberíamos aprovechar esas herramientas y debemos utilizar los medios de comunicación y la tecnología para conocer más sobre los candidatos y votar de manera mucho más consciente. La información que nos entregó el año pasado la base de usuarios, 17 proyectos fueron financiados para un total de un poco más de $850.000 en financiación, que es pues un logro interesante para nosotros. Estamos hablando en el equivalente a pesos a casi un poco más de 2.000 millones de pesos que se lograron canalizar gracias al trabajo que hemos adelantado. No, pues básicamente la que más me interesa es esta beca de ciudadanías juveniles locales. Entonces voy a ingresar a esa. Y una vez ingresado, pues me va a salir ya la información detallada de lo que esa oferta tiene. Entonces acá ya pueden ver cuáles son los requisitos, cuál es la línea de tiempo específica que hay en torno a esa convocatoria, quién la entrega. Tienen toda la información acá, tienen la posibilidad de generar comentarios o preguntas, de compartirlo a través de redes sociales o incluso de ponerlo en una lista de espera o iniciar el proceso de aplicación. Uno de ellos es, por ejemplo, de la Fundación Guaycaramo, que fue el primero que documentamos. Es una fundación muy joven que accedió hace un año a recursos de cooperación internacional que nosotros identificamos, pero que normalmente ese no sería el caso de quien uno se imagina que accede a cooperación internacional. Muchas veces la gente dice: cooperación internacional, eso es algo que está allá afuera más para organizaciones grandes y medianas, al menos, que con mucho recorrido. Y este caso es muy importante porque demuestra que con algo de orden y con la información apropiada a nuestra disposición se pueden romper esas barreras de acceso al capital y se puede comenzar a generar proyectos de gran envergadura.
Estamos contentos pues de ver que están pudiendo utilizar nuestra información y que a partir de lo que estamos haciendo estamos rompiendo un poco con ese problema de inequidad en el acceso a estos recursos. El problema grande, digamos, que atendemos es que las organizaciones en América Latina muchas veces por la simple barrera del idioma no están accediendo a todas las ofertas de financiación. Entonces toda la financiación se queda con las mismas organizaciones norteamericanas y europeas de siempre, y no que no estén haciendo un buen trabajo, están haciendo un gran trabajo en muchos casos, pero también necesitamos que los problemas, digamos, de ese sur global en el mundo también se resuelvan con la visión y con las respuestas, con las ideas, con la creatividad que tenemos en América Latina. Vamos a entrar en nuestro segundo caso, pero antes creo que Mafe quería hacer una pequeña acotación, por favor. Sí, quería agregarle un poco algo a lo que dice Fabián, y es, yo siento que en esta supuesta democracia, porque creo que nos falta muchísimo para llegar a ser una, no simplemente votar quiere decir que seamos democráticos, incluso de hecho nos han impedido, todo el tiempo hay talanqueras a que nosotros podamos participar. Y yo voy a poner algunos casos, no solamente es que el puesto de votación quede lejos de la vereda, por ejemplo, incluso en las mismas ciudades. Hay personas, les digo, acá que viven con un diario mínimo y que dicen, ir a votar me representa a mí pagar un pasaje de bus, pagar un pasaje para ir, sacar tiempo que dejo de estar trabajando incluso un domingo, muchas personas que lo hacen, y eso me representa no tener mañana u hoy con qué comer, ¿no? Entonces hay también una situación de oportunidades y demás. Y por otro lado, acá hablamos mucho de las votaciones, de que porque elegimos entonces somos una democracia, como les decía, pero se impiden otros mecanismos de participación amparados por la Constitución. Se impide que en Bogotá se haga una consulta antitaurina, se impide que en Bogotá luego de aprobadas 700.000 firmas se decida qué hacer con el mandato del alcalde actual. Sí. O sea, creo que acá hay una cantidad de cosas que nos están impidiendo la participación y hay que revisarlas. Hay que revisarlas. Vamos a ver este segundo caso y gracias, Mafe, interesante comentario. Pero bueno, en 2015, cerca del 30% del electorado en Estonia votó a través de Internet en las elecciones parlamentarias de ese país, donde los ciudadanos tienen la opción de depositar su voto a través de una aplicación que encripta la información del sufragio y la transfiere a un servidor central. Esta modalidad, que no ha estado exenta de controversia, le permite al ciudadano, por ejemplo, cambiar su voto antes del cierre del periodo de votación, que es cuando los sufragios son abiertos y contabilizados después de haber separado la información personal de los votantes. Y aquí mi pregunta para ustedes. Hablaba usted, por ejemplo, de mecanismos de participación. Por eso quería llegar a este caso con usted, Mafe. ¿El voto electrónico, por ejemplo, es una opción que usted ve viable, le llama la atención? Me llama mucho la atención, creo que nos tienen esa deuda desde hace mucho tiempo y andan diciendo que sí, que ya vamos y nunca ha pasado. Medianamente hay como 800 puestos de votación apenas con verificación biométrica en todo el país, y creo que si nos han impedido esto, creo yo también que es de alguna manera premeditada, porque es muchísimo más fácil manipular los votos en papeleta. Creo que si bien hay que hacer un análisis y hay que hacer un cambio cultural bastante importante, porque yo creo que sea cual sea el método, el que es corrupto y lo va a transgredir como sea. Entonces creo que también es un cambio cultural, pedagógico, educativo. Sin embargo, creo que el voto electrónico le permitiría a muchas personas que no pueden ir hasta el puesto de votación, alguien que esté en otra ciudad, alguien que esté incluso fuera del país, que pueda ejercer ese derecho. Me parece que es un buen mecanismo que se hace alrededor del mundo en diferentes países y que tiene unos buenos índices de seguridad, entonces, y Diego, de efectividad. ¿cómo ve ese tema? Bueno, yo creo que el problema no se debe centrar en si el voto es electrónico o no. O sea, hay mecanismos que se han practicado a nivel mundial, incluso del voto por correo, pero no por correo electrónico, sino por correo postal, sí, porque hay una confianza en el sistema. ¿Sí? Entonces, hay una cosa que lo decía un profesor de la Universidad de Michigan, Kentaro Toyama. Él habla de la ley de la amplificación. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se generan unas expectativas grandísimas sobre las tecnologías, se asume que las tecnologías van a arreglar problemas sociales. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente las tecnologías amplifican la situación que está pasando por fuera de las tecnologías. ¿Y cree usted un poco que este es el caso? Puede pasar, ¿sí? Puede que las tecnologías ayuden
como puede que las tecnologías agudicen los problemas, ¿sí? Entonces, realmente, en el ámbito de las tecnologías se va a abrir, se va a evidenciar más lo que está pasando por fuera. Las tecnologías no arreglan el problema educativo si no hay un sistema educativo estable, la salud no se va a arreglar por tener telemedicina. Entonces yo creo que no se pueden depositar todas las... Lo que decimos es si esos problemas estructurales de los que estamos hablando aquí no se solucionan en el voto electrónico, probablemente profundice, digamos, esas estructuras corruptas. Exacto. Dentro del Consejo ya llevamos 6, 7 meses con la plataforma andando. Y lo más interesante ha sido, por ejemplo, Ángela Garzón, una representante del Centro Democrático que tenía dudas frente a cómo votar el cupo de endeudamiento de la ciudad. El semestre pasado se estaba decidiendo hasta qué año, bueno, y cuánto iba a ser el cupo de endeudamiento de la ciudad para poder construir y para poder desarrollar políticas en materia de movilidad, principalmente con el Transmilenio por la Séptima y el metro. Y ella tenía dudas frente al proyecto normativo. Un día iba ganando el no y me dijo, bueno, perfecto, vamos a votar por el no. Al siguiente día la votación cambió al sí. Terminamos la votación y el martes ella fue a votar en el Consejo y votó positivamente al cupo de endeudamiento en función de lo que le decían los ciudadanos. Entonces, digamos, este cambio de un día para otro nos mostró precisamente el compromiso de un político en ejercicio a decir voy a oír a la ciudadanía, dependiendo de cómo la ciudadanía le diga cómo debería votar y cuáles son los temas de sus intereses y por qué debería votar negativo o positivamente, pues ella realmente adoptó esto y se comprometió y al siguiente día pues salió a votar como le dijeron los ciudadanos. Ese fue un caso. El segundo caso fue, por ejemplo, el tema de la gerencia de la bicicleta. Otro concejal, Jeffer Vega, del partido Cambio Radical, se comprometió a promover una gerencia de la bicicleta, pero se establece como gerencia, digamos, todo el conjunto de reglas y de conductas para biciusuarios en la ciudad de Bogotá. Eso, digamos, no estaba estipulado antes y la gran movilización de biciusuarios le permitió a él llevar esta propuesta al Consejo de Bogotá y pues que fuera aprobada satisfactoriamente. Bueno, yo quiero salir un poquito del ámbito electoral y sé que estamos como en los días de las elecciones, tranquilos, pero hablemos también de, por ejemplo, el tema de la corrupción, que también es un tema electoral, pero digamos, no va necesariamente ligado a lo, o no debiera ir necesariamente ligado a lo electoral. ¿Puede la tecnología, por ejemplo, o las plataformas de participación ciudadana ser un mecanismo eficaz, por ejemplo, para eso que sí estamos unidos todos los colombianos y es que queremos acabar con esta maldita corrupción? Pues yo, si la pregunta es para mí. Claro. Pues yo creo que dos cosas. Una, nosotros en la MOE, en el 2009 para atrás, el Estado recibía más o menos 400 a 900 informaciones ciudadanas sobre posibles delitos electorales. En el 2011 lanzamos una página que se llama pilasconelvoto.com, a la cual le generamos una aplicación que se puede descargar desde todo aparato móvil, una línea gratuita para las personas que no tienen móviles, pero que en su casa tienen un fijo, y hoy en día está una línea WhatsApp. Digamos que lo que ocurrió fue que aumentó de 900 informaciones que recibía el Estado en su historia a 4.600 informaciones que empezó a recibir el Estado sobre delitos e irregularidades electorales. ¿Esto qué le tocó decir al Estado? Nosotros no tenemos la capacidad para investigar todo eso. ¿Cómo hacemos? Y es en conjunto con el Estado dijimos, pues esta base de datos tiene que ser ligada al Estado y se tiene que crear un mecanismo. El Estado creó el Lauriel, que es como la parte del Estado que recibe esta información. Y eso nos ha permitido, primero, que la gente sepa que los delitos electorales, una cuestión de modificación de cultura, los delitos electorales son impersonales.
Es decir, uno cuando va en la calle ve una piedra pintada con un candidato, uno dice, uy, me voy a regresar a la fiscalía a denunciar que hay una piedra pintada de un candidato. Uno no lo hace porque no lo toca a uno, no es personal, no le están robando a uno el celular. Entonces, había que buscar un mecanismo mediante tecnología en la que la persona eso sí lo pudiera reportar sin que tuviera que irse a la fiscalía o al Consejo Nacional Electoral. 2, en muchas regiones los delitos electorales son naturalizados. Es decir, comprar y vender votos no es parte de un delito, sino al contrario, es una oportunidad de negocio. En esos escenarios, pues obviamente también no vamos a esperar que la gente vaya y se acerque a una institución del Estado que te pueda meter en la cárcel por decir lo que te está pasando. Sí. Necesita un mecanismo alternativo. Yo creo que ahí la tecnología nos ayudó mucho. Entonces creamos pilas con el voto, luego creamos MAPE, que es la que le permite a todo ciudadano agarrar como si fuera Pokémon, capturar al candidato, las vallas, la publicidad y reportarle que se georreferencia en un lugar. Creamos datoselectorales.org, donde todos los datos abiertos de las elecciones están en un solo lugar. Y más transparente. Y para que la gente pueda acceder, además que no le cobren por la fotocopia, o por el CD o por no sé qué, pues puedan acceder allí. Y eso que ha generado que hoy en día tengamos una fiscalía hoy, y públicamente digamos que hay que felicitarlo, que está más interesada por los delitos electorales, no como algo en lo que hay que ir a esculcar al que tiene la plata, a ver si... ¿Para qué es esa plata? ¿No? Para comprar y vender votos. ¿Quién demuestra eso? No, el delito electoral es una mafia. Esto es como perseguir una organización criminal, se preparan 4 o 5 meses antes, se hacen reuniones muy fuertes, es decir, esto tiene un modelo de investigación distinto. Claro. Y esto lo ha logrado cambiar, que recibamos hoy en día tanta información a través de las plataformas. Los jóvenes, que sin duda pues, son siempre protagonistas de los procesos democráticos. ¿Usted cree, Mafe, que definitivamente la tecnología ha ayudado a que los jóvenes se apropien más, digamos, de sus derechos políticos, de sus deberes políticos? Estoy completamente de acuerdo con eso. Yo no vengo de familia política, no tengo maquinarias detrás, no hago parte de ningún partido político, no he militado en ninguno tampoco. Y estoy acá gracias a las tecnologías. En el 2011, cuando creamos Manos Limpias Colombia, lo creamos justamente para usar las tecnologías y en ese momento era muy incipiente todavía el uso de estas. Sin embargo, sacamos ciudadanos en 21 ciudades del país. Solamente en Bogotá salieron más de 10.000 personas un domingo a marchar contra la corrupción y se utilizó como herramienta para llegar esto, las tecnologías, los celulares, los computadores, y creo yo que esto ha sido una herramienta muy buena, no solo para mí, sino para muchos jóvenes. Hoy, de hecho, no solamente hay youtubers en infinidad de temas, sino también hay ciertos youtubers que hablan de temas políticos. Se hacen contenidos, los jóvenes estamos creando contenido, no solamente estamos consumiendo contenidos, y eso es fundamental. Vamos a hacer una última pausa. Al regreso conoceremos el desenlace de las historias de hoy en Link 2.0. Toda la información se puede reutilizar. Yo llego al otro año, digamos que ya soy cliente de Tu Impuesto, tengo toda mi información cargada, puedo reutilizarla, puedo descargar la información de mis declaraciones de renta anteriores, puedo tener un control de mis finanzas y de todos mis impuestos que he hecho por la plataforma de hacia atrás. Entonces, por nuestra plataforma, nosotros les aseguramos que toda la información está súper bien guardada, con todas las normas de seguridad que requiere tener una clave de una persona, para que el cliente las tenga actualizadas, que no se la vayan a perder, y pues que él tenga mucha más confianza de mi cliente con respecto al trabajo del contador. El primer año, cuando nació la plataforma, llegamos a como 150 personas. El siguiente año ya llegamos como a 500 personas. Luego, con la ayuda del programa de apps.co, hicimos el cambio de los 3 productos. Ya nos ayudaron también cómo crear una campaña de mercadeo. Con todo este conocimiento que obtuvimos, ya el siguiente año ya tuvimos 3.000 personas registradas en la plataforma, entre contadores y personas naturales. A hoy hay unas entre 3.000 y 4.000 personas registradas en la plataforma utilizándola. Continuamos en Link 2.0 hablando hoy sobre tecnología y participación ciudadana. Y quiero conversar este tema con usted, Fabián. ¿Qué consejos le podemos dar a nuestros televidentes acerca del uso de Internet en estos tiempos electorales?
Primero, yo creo que estamos a disposición de mayor cantidad de información, lo que nos permite estar en contacto real con candidatos, con sus propuestas, con lo que están diciendo, con el país que están proponiendo, con qué país les está cabiendo en la cabeza a los candidatos, y podemos acceder a esa información. Pero también es un reto para que todo ciudadano sepa qué información realmente es de calidad y qué no, y que ojalá pudiera tener un momento de crítica a la hora de consumir información electoral para saber si es verdad, si no es verdad y con qué intención le mandaron a uno esa información. Digamos que el principal reto es la información, que la información no se convierta en un riesgo, que se convierta en una oportunidad para conocer del país, para debatir, para hablar entre nosotros. Y lo segundo es que una vez leamos algo en internet o en esto, lo conversemos. Digamos, la democracia vive desde la deliberación ciudadana, vive de que la conversación que tenemos con nuestras familias, en la casa, en el desayuno, en la conversación con los de la universidad, ese ejercicio de deliberación creemos que es el valor más grande que tiene la democracia y no quedarnos ahí en lo que consumimos. Hay políticos que son políticos tradicionales que ven esto como algo que no entienden o que han quedado, digamos, múltiples veces siendo reelegidos o en el ejercicio del poder sin necesidad de utilizar este tipo de medios. Pero lo que vemos es una nueva generación de políticos que están comprometidos, digamos, con nuevas formas de hacer política y que entienden que si no hacen esto, de pronto el bus los va a dejar y las formas en las que están tradicionalmente actuando ya no les van a servir en los siguientes ejercicios electorales. Eso es lo primero, porque además la demografía de votantes está cambiando mucho. Y lo segundo que hemos visto es que ellos entienden que hay un gran descontento en la sociedad, un gran descontento en la ciudadanía, y que si no empiezan a hacer otras formas y no empiezan a hablar y a construir de otra forma, las elecciones cada 4 años van a ser muy costosas, y la única forma de bajar esos costos es realmente comunicándose con la ciudadanía en tiempo real y teniendo un ejercicio democrático de representación como debería ser. Y lo tercero es ver que la ciudadanía siente y ha sentido que de pronto el poder de ellos puede llegar a ser más fuerte que la gente del poder. Y eso es muy importante para nosotros, que la ciudadanía realmente se enganche con este tipo de ejercicios, que los apropie y que sientan que ellos tienen el poder para cambiar las decisiones de su ciudad. Entonces, esta sin duda es una nueva forma de participar, no será la única y esperamos que vengan muchas más en ejercicios de innovación política, pero que realmente la ciudadanía pueda incidir en esos procesos, que pueda decidir que las decisiones más importantes de nuestra vida la tomen los ciudadanos y no los políticos, es el deber ser de una democracia. Mafe, soy un ciudadano que la está escuchando, la está viendo por la televisión, quiero activarme, lo logramos en este programa, entusiasmamos a la juventud. ¿Qué hacemos? ¿A dónde los podemos invitar para que vayan y se activen en este proceso democrático que pues todavía queda tiempo, quedan prácticamente 2 meses? Así es, yo los invito a que busquen otros ciudadanos, busquen las iniciativas. Hay muchas iniciativas que en este momento que se han venido organizando durante un tiempo y se están empezando a organizar ahora para esta época electoral. Yo los invito a que contrasten información, a que busquen las propuestas de los candidatos, las comparen. Muchas veces tienen compatibilidades o tienen cosas completamente opuestas y lo importante es que sepamos por quién vamos a votar, que lo hagamos a conciencia, que además eso refleje tanto nuestros valores como nuestras necesidades. Los invito a que organicemos redes de ciudadanos y participemos activamente. Contrastar las fuentes también significa justamente debatir. Si ustedes no encuentran alguna noticia, envíenselo entre amigos, revisen entre todos si la información es verídica o no lo es. Yo los invito también, pues, incluso a que me sigan en mis redes sociales. También estamos promoviendo desde Ideas por Bogotá y desde El País Primero unirnos como ciudadanos para enfrentar no solamente esta época electoral, porque la participación no puede ser solamente cada 4 años. Queremos organizarnos y queremos continuar un proceso para generar cultura política en este país y que los ciudadanos participen no solamente activamente, sino también que haya una incidencia en esa participación y cambiemos y transformemos este país.
Diego, una última recomendación, tiene usted la última palabra de este programa. Bueno, mi recomendación es a ser un poco más críticos con la información que estamos recibiendo en Internet, con que si bien es un mecanismo que nos va a permitir acercarnos un poquito más a un proceso democrático, no podemos confiar ciegamente en que las tecnologías nos van a llevar a solucionar todos los problemas que están por fuera de ellas, ¿sí? Puede ser una herramienta tanto para el gobierno, para, digamos, hacer un proceso más transparente, pero para que la ciudadanía realmente ejerza ese papel de veeduría, de control social, de denuncia. La mayoría de las denuncias que han tenido, digamos, éxito han sido más por la presión que han ejercido los medios por fuera de los medios tradicionales, que porque haya realmente una digitalización o una sistematización de las denuncias. Nos quedamos con eso, tecnología sí, pero con pensamiento crítico, pedagogía. pedagogía y deliberemos. Yo creo que esa es una sana invitación para concluir este programa de participación ciudadana. A los tres, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. En la Edad Media, el acceso a los libros era un lujo que solo las élites podían darse. Hoy estamos expuestos a toneladas de información prácticamente las 24 horas del día, en gran parte gracias a Internet. Pero una cosa es información y otra muy distinta a conocimiento. Una cosa es acceso a las nuevas tecnologías y otra cosa es su apropiación para construir una cultura democrática. Se cumplirá la promesa de una sociedad verdaderamente libre, justa e igualitaria gracias a la red. Nos vemos en una próxima emisión de Link 2.0, Experiencias Conectadas.